En nuestros pueblos existe una fe inquebrantable en aquellos que pueden curar lo imposible. Cuando la ciencia nos da la espalda, buscamos la salvación en las hierbas, en los rezos antiguos y en las manos manchadas de tierra de los curanderos. Pero la magia no nace de la nada. Es un intercambio, un trueque de energías. La historia de esta noche nos enseña una lección brutal. Nunca le pidas un milagro a la oscuridad sin preguntar primero cuál será el precio. Porque cuando la brujería salva una vida, siempre necesita cobrar otra. Acompáñame a conocer a Doña Carmela y el costo de la desesperación. Apaga la luz y escucha con atención. En San Marcos, un pueblo donde las calles todavía son de tierra y el reloj de la iglesia marca el ritmo de la vida, todo el mundo sabe quién es Doña Carmela, aunque nadie pronuncia su nombre en voz alta. Los vecinos bajan la mirada al pasar cerca de las faldas del cerro donde ella vive. Dicen que no es una curandera común, de esas que curan el empacho con hojas de ruda o quitan el mal de ojo con un huevo. Carmela era una hechicera de línea oscura, una mujer que conocía los secretos de la tierra profunda y de las cosas que se arrastran debajo de ella. Nosotros nunca fuimos supersticiosos. Mi madre era enfermera, una mujer de ciencia y de hospitales limpios que siempre se burló de las creencias de viejas. Hasta que la enfermedad entró a nuestra casa y le arrancó la soberbia de cuajo. Mi hermana menor, Lucía, tenía 8 años cuando empezó a marchitarse. No fue algo repentino, fue un proceso lento, como una flor pudriéndose desde la raíz. Primero perdió el apetito, luego las fuerzas para jugar, y finalmente el color de su piel adquirió un tono grisáceo traslúcido, como el de los cadáveres embalsamados. Los médicos en la capital le hicieron decenas de pruebas. Exámenes de sangre, resonancias, biopsias. El diagnóstico siempre era el mismo. No sabemos qué tiene, pero sus órganos están fallando uno a uno. A los 6 meses, Lucía ya no podía levantarse de la cama. Pesaba apenas 20 kilos. Sus ojeras eran 2 pozos negros en un rostro esquelético. Y su respiración era un silbido agónico que llenaba la casa de desesperación. Fue entonces cuando mi madre, rota, con los ojos inyectados en sangre y habiendo perdido toda esperanza en la medicina moderna, empacó a Lucía en el auto. ¿A dónde vamos, mamá?, pregunté asustado. A buscar un milagro, respondió ella con una voz seca, sin emoción. Condujo directamente al cerro, a la casa de Doña Carmela. El lugar era un jacal de madera podrida y láminas oxidadas, rodeado de un cerco de piedras amarradas con listones rojos desteñidos por el sol. El olor que emanaba del patio era nauseabundo, una mezcla de sangre seca, amoníaco y flores pudriéndose en agua estancada. Había jaulas colgadas de las ramas de un árbol seco, pero todas estaban vacías. La anciana salió al porche. Era una mujer minúscula, encorvada, con la piel tan arrugada que sus ojos parecían 2 rendijas oscuras perdidas en un laberinto de pliegues. Iba descalza, y sus uñas eran gruesas y amarillas como garras de ave.
No dijo buenas tardes. Se acercó directamente al auto, miró a mi hermana a través de la ventana y escupió en la tierra. «Se la están tragando», graznó Carmela con una voz áspera, como dos piedras frotándose. Le echaron tierra de panteón, de un muerto viejo, uno que murió con rabia. El muerto tiene hambre de su juventud. Mi madre rompió a llorar, un llanto desgarrador, y se arrodilló en el polvo frente a la anciana. «Sálvela, doña Carmela. Le pago lo que quiera. Tengo dinero, joyas, la casa. Sálvela, por favor». La curandera la miró con una frialdad absoluta. Sus ojos, que de cerca no tenían un color definido, sino un tono lechoso perturbador, se clavaron en mi madre. «El dinero no les sirve a los muertos», dijo Carmela lentamente. «La magia vieja no se compra con papel. Si la quieres sacar del hoyo, hay que hacer un intercambio. Una vida por otra. Algo vivo tiene que tomar la enfermedad para que la niña respire. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de la curación?». «Lo que sea», respondió mi madre sin dudar, cegada por el amor maternal. Carmela asintió levemente. Le ordenó a mi madre que le trajera un cuervo vivo a la medianoche. Ningún otro animal serviría. Tenía que ser un cuervo, un recolector de almas. No sé cómo mi madre logró conseguir el ave, pero a las 11:30 de la noche estábamos de vuelta en el jacal, con una jaula de alambre donde un cuervo enorme, negro como el carbón, aleteaba frenéticamente. Carmela nos hizo pasar al interior de su casa. La habitación estaba iluminada únicamente por cirios de cebo negro. En el centro, sobre una mesa de madera manchada de oscuro, hizo recostar a Lucía, que ya apenas se respiraba. La anciana tomó al cuervo con unas manos que, de pronto, parecían poseer una fuerza brutal. Inmovilizó al ave con una sola mano y con la otra sacó un cuchillo de obsidiana. Comenzó a murmurar en un dialecto gutural, palabras rápidas y tajantes que hacían vibrar el aire pesado de la choza. El cuervo dejó de aletear de golpe, como si entendiera lo que iba a pasar. Con un movimiento certero, Carmela decapitó al animal. La sangre oscura, casi negra a la luz de las velas, comenzó a brotar a borbotones. Carmela no dejó caer la sangre al suelo. Abrió la boca de mi hermana a la fuerza y dejó caer 3 gotas espesas sobre la lengua de la niña. Luego, con la sangre restante, untó el pecho, la frente y las manos de Lucía, trazando cruces y círculos mientras el rezo se volvía cada vez más frenético, más agudo. El ambiente se volvió sofocante. Las sombras proyectadas en las paredes parecían moverse independientemente de las llamas. Mi madre apretaba mi mano con tanta fuerza que me estaba cortando la circulación. De pronto, la llama de todos los cirios se apagó al mismo tiempo. En la oscuridad total, escuché un jadeo profundo, un sonido como de alguien tomando una bocanada de aire después de haber estado bajo el agua. Cuando Carmela encendió un fósforo, el milagro había ocurrido. Lucía estaba sentada en la mesa. Sus ojos estaban abiertos de par en par. El color gris de su piel había desaparecido, reemplazado por un rosado saludable. Respiraba con normalidad. Mi madre lloró. Abrazó a mi hermana, le besó el rostro ensangrentado
y le dio a la curandera un fajo de billetes que Carmela tomó sin decir palabra, guardándolos en su delantal mugriento. Volvimos a casa en un estado de euforia. Lucía comió esa madrugada por primera vez en meses. Al día siguiente, jugaba en el jardín como si el año de agonía nunca hubiera existido. Los médicos, semanas después, declararon su recuperación como una remisión espontánea, un milagro médico. Mi madre celebraba. Pero los milagros oscuros tienen fecha de caducidad. Y el contrato de Carmela no había sido pagado en su totalidad. El declive comenzó 2 semanas después del ritual. Mi madre, la mujer fuerte y enérgica, empezó a levantarse más tarde. Se quejaba de un cansancio profundo en los huesos. Al principio pensamos que era el estrés acumulado de tantos meses de hospital, pero los síntomas empeoraron con una rapidez aterradora. Su piel, usualmente morena, se volvió amarilla, exactamente del mismo tono grisáceo y enfermizo que había tenido Lucía. Perdió peso a un ritmo alarmante. Su cabello comenzó a caerse en mechones cada vez que se peinaba. Pronto quedó postrada en la misma cama donde mi hermana había agonizado. Comprendí con horror lo que estaba pasando. Doña Carmela había sido clara. Una vida por otra. Algo vivo tiene que tomar la enfermedad para que la niña respire. El cuervo no era el pago. El cuervo era solo el mensajero, el canal para transportar la maldición. El verdadero sacrificio, la verdadera moneda de cambio, era la energía vital de la persona que había solicitado el trato. Mi madre. Ella había entregado su propia vida para llenar el cuerpo vacío de mi hermana. Mi madre murió 6 meses exactos después de la curación de Lucía. Su última semana fue una tortura. Deliraba de dolor y susurraba que sentía tierra en la boca. Murió una madrugada de tormenta. Curiosamente, esa misma madrugada, los vecinos del cerro encontraron a doña Carmela muerta en su choza. La encontraron sentada en su mecedora, seca como una momia, sin una sola gota de sangre en el cuerpo. Uno pensaría que la tragedia termina ahí, que el intercambio fue completado y el contrato sellado. Madre por hija, vida por vida. Pero hay algo que nadie te dice sobre la brujería de sangre. Cuando transfieres el alma o la energía de una persona a otra, el recipiente no queda intacto. El envase se contamina. Hoy en día vivo solo con Lucía. Ella tiene 12 años y físicamente es la imagen de la salud perfecta. Va a la escuela, corre, sonríe ante los vecinos. Pero la casa está llena de un ambiente gélido cuando ella está cerca. Lucía rara vez habla. Se queda horas enteras sentada en la oscuridad del jardín, mirando fijamente la tierra. A veces encuentro pájaros muertos en el patio, decapitados de forma precisa, alineados en círculos perfectos. Pero lo que realmente me hiela la sangre, lo que me obliga a cerrar mi puerta con llave todas las noches, es cuando Lucía me mira. Ayer, mientras cenábamos, le pedí que me pasara la sal. Ella levantó la cabeza lentamente. La luz de la lámpara del comedor iluminó su rostro. Sus ojos ya no eran los de la niña dulce que yo cargaba en brazos. Eran lechosos, carentes de brillo, de un tono opaco y anciano. Y cuando me sonrió, la mueca que se formó en su rostro
no era la de una niña. Era una sonrisa torcida, sádica y cargada de una sabiduría maliciosa. Y cuando habló, no usó su voz infantil. Su voz fue un graznido rasposo, como dos piedras frotándose. «No me mires así, mi niño», murmuró Lucía con la voz inconfundible de la curandera muerta. El trato fue justo. La casa sigue siendo mía. La anciana no solo tomó la vida de mi madre, aprovechó el vacío, usó la sangre negra para anclar su propio espíritu a un cuerpo joven, fresco y saludable. Carmela nunca murió en esa choza. Carmela está sentada frente a mí todos los días en la mesa del comedor. Si el relato de esta noche logró acompañarte en tu insomnio, te invito a suscribirte y dejar tu like. Esto es El Laberinto Nocturno TV. Buenas noches.